En el mundo antiguo, antes del gran diluvio, se desarrollaba un escenario fascinante y enigmático. Era una época de estilo de vida desconocido, habitada por criaturas extintas y personas que vivían durante cientos de años. Este periodo despierta la curiosidad de muchos y es conocido como la era prediluviana, registrado en los primeros capítulos del libro de Génesis. En la Biblia, según estos relatos bíblicos, la civilización humana logró grandes hazañas durante esta época, pero también se entregó a la cultura marcada por el pecado. Hoy vamos a explorar un poco más sobre cómo era la vida en aquellos tiempos. Pero ¿cómo era la vida de las personas en aquella época? ¿Qué hacían? ¿Qué sucedió en el mundo antes del gran diluvio? Es exactamente sobre esto de lo que hablaremos en este video. Comenzaremos con la primera familia prediluviana, la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. El primer hijo de esta pareja fue Caín, pero también fue el primer asesino del mundo, cometiendo un cobarde acto de matar a su propio hermano Abel. Después de este terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó la primera ciudad mencionada en la Biblia, llamada Enoc, en honor a su primer hijo. A diferencia de las teorías extrabíblicas, las escrituras dejan claro que el ser humano fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto significa que, aunque el hombre experimentó un avance intelectual a medida de que adquiría conocimiento y desarrollaba nuevas tecnologías, no hubo un evolutivo especie como sugieren algunas teorías científicas. Esto queda claro al examinar los relatos bíblicos sobre el periodo prediluviano. Como se mencionó anteriormente, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, ya estaba suficientemente desarrollado para construir una ciudad, y sus descendientes fueron responsables de grandes inventos. Por ejemplo, Yabal, Yubel y Tubal. Caín fueron pioneros en habitar en la tierra, criar rebaños de ganado y desarrollar técnicas avanzadas de trabajo con metales. La sociedad prediluviana demostró una notable capacidad de innovación, impulsando el progreso tecnológico de esa era. Durante el periodo prediluviano, la Biblia también menciona el desarrollo de las artes a través del uso de instrumentos musicales y la habilidad de forjar herramientas a través del hierro. Más adelante, en los tiempos de Noé, la Biblia describe cómo el hombre ya poseía los recursos y la capacidad necesaria para construir un gran arca, siguiendo las instrucciones divinas. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre este periodo, queda claro que hubo un notable avance tecnológico y cultural en el mundo prediluviano. Una pregunta frecuente con relación a este periodo en el mundo prediluviano es decir, ¿en cuánto tiempo duró? La verdad es que la Biblia no especifica exactamente este periodo, pero muchos estudios creen que el tiempo transcurrido entre la creación y el diluvio pudo haber sido significante mayor que el resto de la historia bíblica. Se han realizado varios intentos de fechar este periodo, pero sin éxito. El único registro que proporciona algún dato cronológico sobre esto es la genealogía presente en Génesis, capítulo 5. Sin embargo, es poco probable establecer fechas a partir de este registro, ya que no es un propósito principal de las genealogías bíblicas. Tiene más interés en establecer linajes, que es definir datos curiosos. Además, algunas de estas listas genealógicas pueden ser representativas y no abarcar todos los individuos. Esto significa que puede haber algunas intencionales, priorizando individuos relevantes de la historia bíblica. Cuando se menciona que un individuo engendró a otro en la genealogía representativa, esto indica que el primer individuo es el ancestro del segundo y no necesariamente su padre. Este patrón se repite en las genealogías bíblicas y muchos estudios consideran posiblemente que también haya ocurrido en la lista genealógica prediluviana de Génesis 5. Sin embargo, basándonos en la lista, los estudios pueden observarse que el gran desarrollo experimento del hombre antes del diluvio probablemente estuvo relacionado con la longevidad de las personas. En el caso, además, hablaba un idioma y Dios permitió que los hombres vivieran cientos de años. Esto ciertamente desempeñó un papel fundamental en el crecimiento tecnológico en aquel periodo, la transmisión e información, aunque existen otras interpretaciones sobre la longevidad de las personas que vinieron antes del diluvio. Entre los estudios cristianos hay relatos bíblicos de personas que duraron y que vivieron miles de años realmente. Vivieron cientos de años, y aquí teniendo en cuenta esa interpretación. Sin embargo, hay algo que marcó el periodo prediluviano. Seguramente fue el pecado,
La Biblia relata un estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín que se extendió rápidamente por el mundo prediluviano. Por ejemplo, a Lamec, un descendiente de Caín, que fue el primer en practicar poligamia, además de ser un asesino orgulloso. Como leemos en Génesis capítulo 4, 18 al 24, el propio Caín, después de matar a Abel, no solo se arrepintió, sino que también consideró injusto el castigo divino. Sobre el capítulo en Génesis capítulo 6, la Biblia también relata que en el periodo prediluviano los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Algunos intérpretes sostienen que esto significa la unión entre seres espirituales y humanos, es decir, supuestamente ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la interpretación que mejor se ajusta al texto bíblico es aquella que afirma que es una mezcla de generación humana provida de relaciones entre personas piadosas e impías. Rápidamente la impiedad prevaleció y caracterizó toda aquella civilización. Esto significa que en aquel tiempo el linaje piadoso que presentaba por Noé y su familia fue la rama del conocimiento de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese linaje se mezcló con el linaje impío de Caín. La depravación espiritual alcanzó un límite intolerable. De la mezcla incluso surgieron los Nephilim, que era un hombre valiente de gran fama en aquellos tiempos, en el periodo prediluviano. También vinieron personas realmente que buscaban seguir a Dios, vivir en la rectitud, aunque de menor número. Estas personas representaban esperanza y un testimonio de fidelidad. Crecieron en la corrupción espiritual dominada por la civilización prediluviana en aquel periodo prediluviano. Habían personas comprometidas con el amor de Dios, como por ejemplo Abel fue el primero en seguir recordando el ejemplo de fe hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc tuvo una relación tan cercana con Dios que fue trasladado y no experimentó la muerte, y finalmente nació Noé. Creció y se desarrolló como hombre durante aquel periodo. La Biblia registra que en los años finales del periodo prediluviano, Noé fue una excepción, una persona que continuó temiendo al Señor. En los textos bíblicos afirma que la familia de Noé fue la única que se salvó cuando Dios consideró intolerable la situación de depravación en aquella civilización. Así que el periodo llegó a su fin. Con la ira de Dios derramada y la destrucción de la tierra, la situación era tan grave que la maldad había alcanzado un nivel tan alto que el escritor bíblico registra el descontento divino con la humanidad a través de la figura del arrepentimiento, diciendo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe finalmente la historia prediluviana como la destrucción del mundo cubierto por las aguas del diluvio. Todo lo que sucedió en aquellos tiempos nos sirve como advertencia. El mismo Señor Jesucristo afirmó que en los últimos días de esta era presente el estilo de vida prediluviano se repetirá. Cada persona vivirá según su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos, festejando, tomando. Todos están tan ocupados con sus propias vidas que no prestarán atención al llamado de Dios al arrepentimiento. Al igual que sucedió con la generación prediluviana, las personas solo se darán cuenta de la realidad cuando el juicio de Dios se ha derramado sin posibilidad de volver atrás. Jesús ilustró este momento al decir que en aquellos días, como fueron llevados por las aguas del diluvio en el mundo prediluviano, en los últimos días los impertinentes también serán llevados a través del juicio de Dios. Ahora déjanos tu comentario sobre lo que piensas acerca de cómo era el mundo prediluviano. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Déjanos tu like si deseas profundizar más en este tema. Si te ha gustado este tema, sugiérenos en los comentarios. Podemos tener un mejor contenido a través de ese comentario.